En nombre de la biblioteca de aquí de El Campín y la Asociación Colombiana de Menopausia, le queremos dar la bienvenida. Como les había dicho la doctora María Fernanda Martínez, nuestra vicepresidente, la Asociación Colombiana de Menopausia es una asociación científica que es sin ánimo de lucro. Tenemos una misionalidad que es la de educar a los médicos que están acompañando a la mujer madura colombiana para mejorar la calidad de vida, y además también educar a nuestras mujeres para que tengan estilos de vida saludables que lleven a que haya un impacto menor en su salud a través de los años venideros. Entonces hemos recibido una invitación acá de la Biblioteca del Campín, de Angie, para que viniéramos a conversar con ustedes. ¿Sí? Nosotros hemos hecho varias actividades con la comunidad, estamos trabajando desde el capítulo de Bogotá, estamos trabajando con la comunidad y nos unimos a la red de bibliotecas, a la Secretaría de Género, como decía María Fernanda, a las fuerzas militares y la policía, a la Registraduría Nacional del Estado. También hemos trabajado con Mujeres 2.0 y la idea es compartir los conocimientos para que tengamos una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, esta tarde vamos a tener 3 charlas. Una charla es menopausia, una mirada diferente. La segunda charla la va a dictar la doctora María Fernanda Martínez y es menopausia, la segunda primavera, porque es un renacer. Y la tercera la voy a dictar otra vez yo, y es que vamos a hablar de terapia de reemplazo hormonal, mitos y realidades, porque cuando la gente llega a la época de la menopausia y dicen hormona, dice miércoles, me va a dar cáncer o qué me va a pasar. Entonces vamos a hablar de eso. Al finalizar cada conferencia ustedes pueden hacer las preguntas que deseen y las vamos a contestar. La idea es que compartamos experiencias, aprendamos un poquito de estos temas y que podamos también llegar, y a todas las personas que viven con nosotros, pues llegar y comentarles que hemos aprendido. Acuérdense que en toda familia siempre hay una mujer en menopausia, es la mamá, es el papá, es la mamá, es la tía, es la hermana, es la abuelita o es la hija. Entonces siempre en una familia va a haber una mujer en menopausia, y como además las mujeres somos las líderes en el hogar, entonces nosotros podemos modificar muchos factores de riesgo que van a traer un detrimento de la calidad de vida de la mujer. Bueno, entonces yo soy la doctora Adriana Camero, soy la presidenta del capítulo de Bogotá de la Asociación Colombiana de Menopausia, soy médica ginecóloga. Bueno, entonces vamos a hablar de menopausia y una mirada diferente. Carlos, ¿no fui capaz? ¿Con el teclado? Bueno, entonces vamos a partir de algo, y es de cuáles son las definiciones. ¿Qué es menopausia, por ejemplo? Entonces menopausia es la última menstruación de la vida de una mujer. ¿Y cómo uno identifica que uno está en menopausia? Cuando lleva un año sin menstruar. Entonces, cuando yo llevo un año sin menstruar, digo que estoy en menopausia. Entonces, cuando a uno le dicen cuándo fue su última regla, y si ya ha pasado más de un año, uno está en menopausia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es perimenopausia? Es el periodo anterior a la menopausia, o sea, la última regla, que va acompañado de alguna serie de cambios y que se extiende más o menos hasta un año después de la menopausia. Creo que aquí me subieron una charla. Bueno, ¿qué es climaterio? Porque uno dice climaterio, menopausia, ¿pero qué es? Entonces, el climaterio va a señalar la transición del estado reproductivo, o sea, cuando yo puedo tener hijos, al estado no reproductivo. ¿Sí? ¿Qué es el síndrome climatérico? ¿Qué es el síndrome climatérico? Es el conjunto de síntomas y de signos que van a acompañar esta etapa de la menopausia. ¿Qué pasa cuando a una mujer le llega la menopausia muy temprano? Entonces, si le llega la menopausia antes de los 45 años,
se dice que es una menopausia temprana. Pero si la menopausia le llega antes de los 40 años, es una menopausia precoz. ¿A qué edad es común que pase la menopausia? Entonces, la edad en Colombia promedio está en los 50 años. ¿Sí? Entonces, cuando uno está en los 50 años, es cuando cerca del 80% de las mujeres estamos en la menopausia. Bueno, ¿qué es menopausia inducida? Porque una cosa es que sea la menopausia natural. ¿Qué es la menopausia natural? Entonces es cuando uno está en la barriguita de la mamá y la mamá tiene 20 semanas de embarazo, ¿sí? Es cuando uno tiene más ovulitos en el ovario del feto femenino, ¿sí? Cuando uno nace, pues ya ha disminuido. Se dice que cuando la mamá tiene 20 semanas de embarazo, uno tiene cerca de 20 millones de ovulitos. Cuando uno llega y nace, han disminuido, se han vuelto atréticos muchos de esos ovulitos. Y cuando uno llega a la edad del desarrollo, que sea la menarquia, entonces le van a quedar cerca de 250 ovulitos, que son los que uno va a ir menstruando mes a mes hasta que llega a la menopausia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la menopausia? Los óvulos, los ovarios ya dejan de producir ovulitos, ¿sí? Entonces uno deja de menstruar. Esa es la menopausia natural. Pero si a una paciente le tienen que quitar los ovarios porque tiene un tumor de ovario, o le tienen que hacer radioterapia porque tuvo un cáncer de útero, tuvo un cáncer de la matriz, tuvo un cáncer de ovario, y entonces como consecuencia deja de menstruar. Menopausia temprana, que va a abarcar los 4 años siguientes a la menopausia, y luego posmenopausia tardía, que va desde los 4 años que pasó la última regla hasta el final de la vida. Entonces, la edad de la menopausia, para acordar que son los 50 años. Entonces, ¿qué pasa con las hormonas? Cuando nosotros llegamos a los 40 años, ustedes se dan cuenta que a veces empiezan a haber como alteraciones de que se empiezan a alargar los ciclos, o que empieza uno a tener como un aumento en los sangrados, y eso es debido a que empieza paulatinamente a disminuir los niveles de progesterona. Entonces, a los 50 años, cuando es la fecha de la menopausia, hay una caída abrupta. Si se dan cuenta, miren la de la progesterona, que es casi en 8 años, pero miren la de los estrógenos, es una caída abrupta, y por eso esos síntomas, lo que son las oleadas de calor, de esos sofocos, esa sudoración, de verdad que afectan nuestra calidad de vida. Esa parte de todos los síntomas que son a nivel emocional van a afectar nuestra calidad de vida, ¿sí? Y 10 años después empieza a caer lentamente la testosterona, que es la hormona por excelencia masculina, pero no significa que las mujeres no tengamos testosterona. Entonces, de los 40 a los 50 hay una disminución progresiva de la progesterona. A los 50 una caída abrupta de los estrógenos, y después de los 60 empieza a caer paulatinamente la testosterona. Entonces, ¿cuál es la expectativa de vida de una mujer que nace hoy aquí, de una niña que nace hoy en Colombia? Son más o menos 76, 78 años en nuestro país, ¿sí? Y la menopausia está a los 50 años. Entonces, si dividiéramos esta época como cada 25 años, serían 3 veces 25, ¿verdad? Para llegar a los 76, 78 años. Entonces, la mujer va a pasar la tercera parte de su vida en la menopausia o en la posmenopausia. Y en este momento, así estemos en el siglo XXI, así ya llevemos 19 años, ya vamos a llegar a la primera veintena del siglo XXI, todavía el término menopausia tiene una connotación evidentemente negativa. Las mujeres llegan y nos estigmatizan por estar en la menopausia. Entonces, que haya una mujer, que esto fue bendito, todos los abanicos fue bendito en su creación, ¿no? Entonces, que en la oficina esté diciendo que hay mucho calor y todos los demás con saco, entonces todo el mundo está estigmatizando, ella está en menopausia. O que esté haciendo calor y la gente pues tenga su saquito y las otras estamos en manguita corta, ¿sí? O los hijos cuando están discutiendo con uno, que le diga a la mamá, mi mamá
¿Cómo está molestando? Ah, es que mi mamá está en la menopausia. Pero sí, le están diciendo a uno una verdad, pero como dicen, es el tonito. Que la connotación en ese momento es una connotación negativa de que la estoy ofendiendo porque está en la menopausia, cuando es un estado fisiológico de la mujer. Todas las mujeres vamos a pasar por la menopausia, ¿sí? Entonces, las mujeres la vamos a vivir con mucha incertidumbre y temores que constituyen más mitos que verdades, pero van a estigmatizar a las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas de la menopausia? Entonces, bueno, cuénteme, ¿qué síntomas han tenido las que han pasado por la menopausia? Los calores. Los calores, ¿qué más? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, sí señora. Sí, se deprime uno. Se deprime uno mucho, ¿qué más? Mal genio, sí señora, ¿qué más? Hace muchos sueños también. ¿También sueño? No, al contrario. Pero es que se perdía. En el día, exacto. En sí la calidad del sueño no es la mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? De todo, pero ¿qué es de decaimiento? Palpitaciones, sí señora. Bueno, todo eso es cierto. Y mire que hay un estudio que se hizo en Medellín por una doctora que también fue presidente de la asociación, la doctora Beatriz Sierra, y un grupo de médicos, y en el cual encontraron que en Medellín los síntomas más comunes, ¿cuáles son? Entonces, agotamiento, ¿lo dijimos? Sí. Problemas de sueño, problemas osteomusculares, irritabilidad, alteraciones del estado de ánimo, ansiedad, sofocos, molestias del corazón, resequedad vaginal, que no me lo han contado, problemas sexuales, problemas urinarios, ¿sí? Entonces, mire que todo lo que ustedes nos dijeron es cierto. Y eso se debe a que no estamos produciendo la hormona por excelencia femenina, que es los estrógenos. ¿Cuál es el panorama actual de las mujeres? Si nosotros vemos aquí que las tenemos como pensativas, ¿sí? Entonces, las mujeres que están en la posmenopausia o en la menopausia atribuyen todos estos síntomas a un proceso natural de envejecimiento, ¿sí? Y se quedan ahí, ah, bueno, me resigné, ya está pasando los años. Y llega donde el médico, y le dice donde el médico, ay, es que yo me siento muy agotada. Y doctor, y esas oleadas de calor, y estoy muy irritable, y ya no me dan ganas de estar con mi esposo. Y entonces que llega y le dice el médico, La menopausia. es la menopausia. ¿Y qué más le dice el médico? Resígnese. Eso es normal. ¿Será que uno se queda con esa respuesta? Más rabia le da más. Usted lo ha dicho, le da a uno mucha rabia porque es que uno es el que lo está pasando. Claro. ¿Sí? Y los calores me quitan, suda como... Y esa sudoración, ¿sí? Exactamente. Y resulta que existen muchas alternativas para mejorar la calidad de vida. Y las mujeres no nos merecemos esa respuesta que nos están dando los médicos. Por eso es importante que ustedes asistan a estas jornadas de capacitación para que lleguen y le pregunten al médico, porque hay soluciones. Bueno, existen muchos factores socioculturales que llegan y pues a las mujeres como que nos ata y como que nos impide que le digamos al doctor, es que ya no me dan ganas. ¿Se acuerdan cuando yo ahorita les pregunté? Nadie me dijo, no me da ganas de tener relaciones, se me está secando la vagina, cuando tengo relaciones me duele, me he fisurado. Nadie dijo nada de eso, ¿sí? Pues todos esos conceptos que nos han inculcado desde hace mucho tiempo son los que hacen de que uno cuando llega donde el médico no sea capaz de expresar lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces estamos acá es para cambiar de actitud. Bueno, la siguiente. Imagínense, ¿por qué consulta a la mujer hoy? ¿No quiero envejecer? ¿Será que eso es una mentira? Nadie quiere envejecer. ¿Cómo bajo de peso? Después de los 40 años, los estudios han demostrado que el metabolismo disminuye y entonces empieza uno a aumentar de peso y empieza uno a aumentar en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo mejoro mi sexualidad?
¿Qué me puede dar para la piel? La tengo seca. ¿Qué opina de un poco de sustancias? ¿Tiene algún cirujano plástico que me recomiende, doctor? Todo lo que como me cae pesado. Por favor, hágame todos los exámenes. ¿Qué hay para mi pareja? Me desesperan los calores, no me hallo, no duermo, tengo palpitaciones y lloro por todo, me duelen los huesos y los músculos, se me están torciendo los dedos, no me dé medicamentos y ni se le ocurra darme hormonas. ¿Sí? Entonces, ¿será que ese es alguno de los motivos de consulta por los que hemos ido a los médicos? Claro. Bueno. Entonces, cuando ustedes dicen que se van a volver un poquito mayores o están entrando en la edad interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más miedo les da de esta época? Lo del cáncer. Lo del cáncer. Y mire, eso es lo que contesta todo el mundo. 34% me contestaron cáncer de mama. Sí. 27% otro tipo de cáncer. Y bueno, aquí dicen otros problemas, enfermedad cardiovascular 7%. ¿Y quieren saber algo? Más. Eso es falso. ¿De qué se mueren las mujeres maduras? O las mujeres que llegan a los 50 años que están entrando en la, ¿cómo se dice? En la segunda adolescencia, ¿eh? Del corazón. Sí, sí. ¿Sí? De un infarto. Las mujeres a los 40 años se infarta una mujer y se infartan 4 hombres. A los 45 se infarta una mujer y se infartan 2 hombres. O sea que en 5 años se ha aumentado el riesgo. A los 50 se infarta una mujer y un hombre. O sea que en 10 años aumentamos hartísimo el riesgo de un infarto y de morir por un infarto. Y es más, como las arterias del corazón de las mujeres son más delgaditas, entonces los infartos que les dan a las mujeres son más graves. Entonces la mortalidad por infarto en la mujer madura es más alta que la del hombre. Y la mortalidad después del primer año de haber sufrido el infarto, de que le repito otro infarto, también es mayor que la del hombre. Entonces por eso es que tenemos que mejorar la calidad de vida. Entonces la primera causa es la enfermedad coronaria. Luego seguiría la enfermedad a nivel del cerebrovascular, o sea, los derrames, las trombosis. Y mire, de aquí estamos con la enfermedad cardíaca. Mire cómo está el cáncer de seno. ¿Sí? Entonces, y las mujeres nos da miedo es llegar a la edad madura por tener un cáncer de seno. Bueno, ¿cuál es la mejor escala para evaluar la calidad de vida en el climaterio? El diálogo entre uno y su médico. ¿Sí? Si uno llega, habla con su médico y le cuenta qué es lo que le está pasando y encuentra un médico que además le escuche, pues uno le puede expresar qué es lo que le está afectando la calidad de vida. Bueno, esta es una escala que se hizo en el 53, o sea, hace muchos años, pero en el cual el doctor Cooperman colocó los principales síntomas y signos que tenían las pacientes, les dio una evaluación y un factor para multiplicar. Y se decía que si este resultado era de 13 o más, había un mayor deterioro de la calidad de vida. Entonces nos devolvemos. Si yo tengo sofocos y me dan, gracias, tengo sofocos, o sea, las oleadas de calor, y me dan más de 5 veces al día, entonces tendré una clasificación de 3, ¿no? 3 porque tengo más de 5 veces al día los sofocos. Y el factor de multiplicación es por 4, ya llevo 12, ¿sí? Y digamos, ¿qué otro síntoma? No duerme bien, ¿sí? Entonces está durmiendo como insuficiente, digamos. ¿Cuánto me da? 2. Por 2, 4. ¿Y cuánto llevamos? 12. ¿Y 4? 13 o más tiene un deterioro mayor de la calidad de vida. Entonces, imagínense cuando la paciente tiene además depresión, cuando está cansada, cuando está con dolor de cabeza, cuando está irritable, cuando no puede dormir bien. Eso va a sumar mucho más que 13, ¿verdad? Bueno. Ay, bueno, como esto estaba
en un Apple, entonces se desconfiguró un poquito. Entonces, estas son unas palabras del doctor Fabio Sánchez, que fue expresidente y miembro fundador de nuestra asociación, que dice lo siguiente. Dice, sin embargo, en medio de todas estas dificultades, surge una mujer satisfecha del deber cumplido, en ocasiones con independencia económica, comprometida en la protección de su salud, con mayor autoestima, desempeñando papeles de liderazgo y en especial participando en programas de prevención social y familiar. Es pues la menopausia una época de crisis, pero también de grandes logros. ¿Sí? Con la menopausia cesa la capacidad reproductiva de la mujer, pero continúa y aún se incrementa más la vida productiva. Eso de que llegué a la menopausia y se me acabó la vida, eso está descartado. Porque muchos hombres a los 50 años son empresarios, gerentes, y entonces la mujer está en la casa encerrada, desechada por los hijos, por el marido. Eso quedó atrás. Bueno, y así como ustedes lo tienen ahí, esto no es para recordarnos las oleadas de calor, sino para decir que existe un abanico de oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida, y también existe un abanico de terapias para mejorar esos síntomas que están relacionados con la menopausia. Entonces, lo primero es la información. Aquí Carlos les decía al inicio que nosotros tenemos una página web. Es muy fácil ingresar. Ustedes se colocan www.asomenopausia.com y entran a la página, o está en Facebook también. Y entonces allá ustedes pueden acceder a todas las noticias de menopausia, y en nuestra página hay actividades que se desarrollan con la comunidad. En nuestra página hay una parte que dice mujer. Entonces ustedes llegan, abren, hacen el clic en mujer y pueden aparecer varias conferencias, y aparecen también revisiones que se han hecho de la literatura, como por ejemplo tips para vivir mejor la menopausia. Entonces ustedes lo pueden leer de ahí. www.asomenopausia.com asomenopausia.com. Al finalizar el evento hoy, los que tengan Face, vamos a ingresar a Face y le vamos a dar un like. Bueno, segundo, íbamos en la primera. Segundo, es un buen momento para un chequeo médico. ¿Por qué es un buen momento para un chequeo médico? Porque resulta que esta etapa de la vida es un momento en el cual el médico puede decir: voy a evaluar el riesgo que tiene esta paciente a nivel cardiovascular. Está obesa, tiene diabetes, está hipertensa, entonces puede aumentar el riesgo de tener un evento a nivel cardíaco, ¿sí? Tiene el colesterol y los triglicéridos elevados, ¿sí? O tiene un síndrome metabólico. Entonces yo me puedo ir a evaluar eso. Tengo que evaluar también la parte ósea, los huesos, porque si no puede desarrollar una osteoporosis, o puede desarrollar que se empiece a caer, a disminuir la masa ósea y haya una caída y se fracture, ¿sí? Y además tengo que investigar si esta paciente tiene un riesgo de tener algún tipo de cáncer. Entonces es un muy buen momento esta etapa de la vida para que el médico le haga una valoración integral a la paciente, ¿sí? Entonces, un tip que hay acá es que si yo tengo mañana consulta con mi médico y yo estoy teniendo alguna alteración de la menopausia el día anterior, es muy importante que yo llegue y haga un listado de qué es lo que le voy a decir al médico, porque llego ante el médico al otro día y se me olvida, porque es que todos nos estresamos cuando vemos a alguien que está al frente de bata blanca. Es más, nomás la tensión se nos sube, ¿sí? Entonces, pues todo se nos olvida, ¿sí? Entonces hay que anotarlo. Pero este médico es el ginecólogo o el general o... Bueno, la idea es que uno puede ir primero donde su médico general, y ahorita como estamos trabajando en el modelo de atención integral en salud del ministerio, ¿sí? El médico, nosotros estamos tratando cada vez más de capacitar a nuestros médicos generales, pero ya la valoración integral sí la puede hacer el ginecólogo, ¿sí? Y las mujeres teóricamente tenemos que ir mínimo una vez al año a donde el ginecólogo, ¿sí? Entonces,
Y allá es donde, mejor dicho, ya sí le tenemos que decir todo lo que nos está pasando, porque el médico ha pasado, el médico ginecólogo ha pasado de la caracterización anterior que nomás veía a la mujer en bikini, que es nomás los senos y la pelvis, y nomás, y el ginecólogo no hacía nada más, sino ver, valorar eso y atender los partos, ¿sí? Esa visión del médico ginecólogo hace 30 años ha cambiado, pero abismalmente, y ahorita el médico ginecólogo que está entrenado en menopausia está haciendo una evaluación integral de la mujer madura. ¿Sí? Si yo encuentro a mi paciente hipertensa, me toca iniciarle la medicación. Si la encuentro con el colesterol alto, tengo que iniciarle la medicación. Tercero, prevención de los calores. Ustedes ven aquí, están aquí en Alaska, una parejita, y ¿qué le está diciendo el esposo o la esposa? Realmente necesitas ver a un doctor por esas oleadas de calor, porque por las oleadas de calor ella derritió el iglú, ¿sí? Entonces, ¿qué son los calores? El 75-80% de las mujeres los van a presentar. Son más frecuentes durante el primer año. ¿Qué es una oleada de calor? Es una sensación de calor intenso acompañado de sudoración, calor y escalofriosidad como en la cabeza y se queda acá, ¿sí? Sí, se calienta Bueno. la cabeza como... Referida a cara, cuello y tórax. Puede durar entre 3 y 10 minutos Uy, sí. y altera la calidad de vida. Yo aquí siempre les cuento, yo tenía una paciente que ya lo último me acordaba del nombre y me daba a mí ansiedad. La paciente llegaba con un abanico y llegaba y se sentaba y yo la veía que sudaba y empezaba. Y empezaba a hablar y a los 5 minutos y yo ya también ya estaba ansiosa de verla y me decía, doctora, esa es mi calidad de vida, ¿sí? Entonces, si en una consulta de 20 minutos tenía 3 o 4 días de calor, imagínense cómo era su calidad de vida. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal constituye el tratamiento más efectivo para los pacientes, ¿sí? Pero existen otras terapias farmacológicas, porque hay pacientes que dicen, yo no tengo riesgo para cáncer de mama, pero no quiero recibir hormonas. Entonces uno como médico también tiene que respetar eso. Entonces existen otros tratamientos que están dentro de la medicina occidental, otros medicamentos que se le pueden dar, ¿sí? Pero la terapia de reemplazo hormonal es el tratamiento más efectivo. Y existen otros medicamentos, otros mecanismos por los cuales también se han utilizado para mejorar estas oleadas de calor, como está la homeopatía, la medicina bioreguladora, la hipnosis, bueno, terapias de relajación, terapias cognitivo-conductuales, etc. Pero el tratamiento hormonal no trae consecuencias más adelante. En la última charla vamos a hablar. Ah, bueno. Bueno, cuarto, lo que nadie dijo, sequedad vaginal, porque resequedad es como si fuera 2 veces sequedad vaginal, es sequedad vaginal. Antes se llamaba atrofia vulvovaginal o atrofia genital. Desde el año 2013 se cambió a síndrome geniturinario de la menopausia, porque solamente no involucra la parte de los genitales, sino la parte también del tercio inferior de lo que es la uretra. Por eso muchos pacientes sufren de cistitis y les hacen los exámenes de orina y salen todos perfectos, pero la sensación es que yo tengo cistitis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las pacientes? Cerca del 50% de las mujeres que están en la menopausia van a sufrir del síndrome geniturinario de la menopausia. Nosotros podemos ver aquí unos genitales de una mujer joven. Ustedes ven, están aquí gorditos, se ve el pelito, está cerradito, se ve rosadito. Y cuando vamos a mirar, miren los genitales de unas personas mayores. Se ve la piel adelgazada, se perdió este gordito, se ve los vasos, acá vemos una fisura, no hay suficiente lubricación, van a tener relaciones si no lubrican, entonces se fisura, les duele, el pH vaginal cambia, entonces normalmente es ácido, entonces se vuelve alcalino y es más susceptible a tener infecciones. Y aquí vemos, mire cómo está de atrófico estos genitales. Y inicialmente aquí vemos como en la vagina, esto ya es dentro de la vagina, se ve rosadito, se ve húmedo, si se dan cuenta que se ve como húmedo, se ven arruguitas,
¿Sí ven que se ven arruguitas? Estas que se ven, porque la vagina tiene arruguitas, y aquí la podemos ver en una paciente que está en la menopausia, que se ven estos aquí, son como que si estuviera llorando, son pequeños puntos de sangre, aquí se ven fisuras, se ve más pálida, se ve seca, se ve más delgadita. Eso es lo que pasa en la vagina, se vuelve mucho más delgadita. Aquí podemos ver también otros síntomas de atrofia, y existen fuera de la terapia de reemplazo hormonal a nivel oral y a nivel vaginal, ¿sí? También existen otras alternativas como el láser, la radiofrecuencia, el ácido hialurónico, el factor de crecimiento, los hidratantes, los lubricantes. ¿Qué pasa con el problema de colocarse algo o un hidratante o la terapia tópica, los estrógenos a nivel vaginal? Que a las mujeres no nos enseñaron a tocarnos los genitales. Desde pequeñitas nos inculcaron que era pecado tocarse los genitales, ¿sí? Entonces, el hecho de estarse colocando un hidratante para que de verdad no vaya a tener molestia, no le vaya a picar la vagina, o que para que tenga una lubricación adecuada durante la relación sexual, entonces pues no es cómodo para la mujer estarse metiendo los dedos a la vagina, y el porcentaje de descontinuación de la terapia es muy alto. A los 3 meses el 79.6% de las mujeres ha suspendido la terapia, ¿sí? A los 12 meses el 94%. Entonces existen otras alternativas adicionales. De 100 mujeres en menopausia, 50% lo van a tener. 25% le consultan al médico. Solo 13% de los médicos les preguntamos sobre esos síntomas. Y es cerca del 6 al 7% de las mujeres reciben tratamiento. Muy triste, ¿verdad? Bueno, quinto, cuide la tensión arterial. El colesterol y la glicemia se pueden elevar. Entonces volvemos a nuestra foto. Las mujeres se mueren de enfermedad cardíaca, ¿sí? Causas de muerte de las mujeres americanas en el 2002. La primera y lejos, 356.000 por ataques cardíacos, ¿sí? Y miren cómo están los demás. Y mira que está el cáncer de mama. 356.000 por infartos, 42.000 por cáncer de mama, ¿sí? Entonces en la menopausia hay cambios hormonales y metabólicos que producen inflamación de las celulitas que están en el endotelio, o sea, la parte que reviste los vasos sanguíneos que van al corazón y a los grandes vasos, y por eso el infarto es la primera causa de muerte en la mujer. Acuérdense, además, el tamaño de las arterias del corazón de las mujeres es más pequeño. Bueno, ¿qué se encontró en ese estudio que yo les dije de la doctora Beatriz? Se encontró que el 76% de las mujeres tenían el colesterol alto. El 45% tenían el colesterol bueno, lo tenían bajito, ¿sí? Porque el principal riesgo a nivel cardiovascular no es que tengamos el colesterol malo alto, es que tengamos el colesterol bueno bajito, ¿sí? 27% tenían la glicemia alta. La circunferencia abdominal acá, 52%, más de 88 centímetros. Yo estoy segura que si aquí a todos nos miden la circunferencia abdominal, a excepción de Angie, de María Fernanda y de Carlos y de las niñas atrás, todas tenemos más de 88 centímetros, ¿sí? Sexto, prevenga la pérdida de masa ósea y evite el riesgo de osteoporosis. Ustedes se dan cuenta que a medida que pasa el tiempo las abuelitas empiezan a caminar así. No es porque estén buscando algo en el piso, sino es porque acá se ha hecho una deformidad de la columna y ha tenido alguna fractura por aplastamiento de la columna, porque se pierde la masa ósea de los huesos. Entonces se ha llamado la osteoporosis la epidemia silenciosa del siglo XXI, ¿sí? 4 de 5 pacientes es mujer, ¿sí? Entre los 45 y 60 años la mujer pierde el 5% de su masa ósea. En la menopausia hay dos procesos en la parte de los huesitos. Uno es formación de hueso y el otro es que se comen el huesito. Entonces ese equilibrio que había antes aumenta la parte que se come en el huesito. Entonces hay mayor resorción en la menopausia. Y la mayor pérdida
de hueso en la menopausia es en la columna, es en el cuello de fémur y es aquí en la parte del radio distal. Hay que estudiar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para osteoporosis? Pues uno es estar en la menopausia, el otro es que tengamos déficit de vitamina D. La vitamina D es una vitamina que se encuentra en algunos alimentos, pero uno tendría que comer mucho de esos alimentos para mejorar los niveles de vitamina D. Los estudios que se han hecho a nivel mundial muestran que el 75% de las mujeres que están en la menopausia tienen niveles bajos de vitamina D. Y en Colombia ya se confirmó esto también. El 75% de las mujeres tenemos niveles de vitamina D que están en insuficiencia o en deficiencia. ¿Sí? Entonces se decía que porque Colombia está en la zona tórrida no debía haber deficiencia de vitamina D. Pero si estamos, por ejemplo, aquí en Bogotá, ¿qué sol recibimos? Siempre estamos cubiertos y los que somos claritos siempre nos dicen el bloqueador. Entonces, ¿en qué momento recibimos la vitamina D del sol? No la estamos recibiendo. Y si nos vamos a la costa, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos ponemos el sombrero y el bloqueador. O sea que tampoco recibimos vitamina D. Entonces hay que empezar a tener suplencia de vitamina D. Bueno, y la parte del ejercicio y la ingesta del calcio. Entonces podemos ver en esta mujer que está jorobadita y es la cifosis porque las vértebras están comprimidas. Hay dolor, puede haber dolor, empiezan a organizarse como estas arruguitas y disminuye la capacidad, el tamaño de la cavidad torácica. Y entonces a uno siempre en la consulta lo tienen que medir. ¿Cuántas veces ustedes los miden? Sí. ¡Qué machera! Pero le cuento que a mí me han medido 2 veces en la vida en el médico. A veces porque uno le sugiere. Porque normalmente dice, ¿cuánto mide usted? Entonces a uno le preguntan cuánto mide, si acaso lo pesan, ¿sí? Y resulta que con el paso de los años los cartílagos que están entre las vértebras se deshidratan. Entonces es normal que uno como mujer pierda hasta 4 centímetros de altura, de estatura, y los hombres hasta 6. Pero si una mujer perdió más de 4 centímetros comprobado en un tallímetro, ya hay que empezar a mirar si es que de verdad tiene una fractura de la columna, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que tallar a los pacientes. También la parte de que las costillas empiezan como a lateralizar y llega un momento en que como se apachurró aquí la columna, digamos, en un término como mal utilizado, entonces las costillas se acabalgan acá sobre lo que es la cresta ilíaca, ¿sí? Entonces eso es lo que uno ve en las mujeres que tienen osteoporosis. Que hay que evitar las caídas. Resulta que cerca de la mitad de los pacientes que se fracturan no tienen osteoporosis, tienen osteopenia, o sea que tienen el huesito, el calcio se ha salido de los huesos y se ha perdido la densidad ósea, pero no está en osteoporosis, ¿sí? Pero llegan y se caen y se van a fracturar. En un 85% de estas caídas son banales, 33% de los mayores de 65 años caen al suelo mínimo una vez al año, 50% a los 80 años, el 7% comportarán una fractura, 35% de estas fracturas son de cadera, y mientras más tiempo uno llegue y se caiga y no se pueda levantar, es más grave la lesión después de la caída. 30-50% de las mujeres son las que se van a caer más que con respecto al 20% de los hombres. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar las caídas? Entonces, tener un calzado que sea adecuado, ojalá antideslizable. Esos tapetes que se arrugan hay que eliminarlos de la casa. En el baño o que subir la taza cuando uno está muy abuelito, porque si no el hecho de llegar y bajar tanto, se puede uno llegar a caer. Las barreras de protección tanto en la ducha como en la taza hay que colocarlas con las personas mayores, ¿sí? Iluminar las escaleras. Y uno dice, por ejemplo, se levanta por la noche a ir al baño, no, pero yo me conozco la casa. Entonces, ¿por qué voy a prender la luz si yo sé cómo es mi casa? Resulta que alguien colocó un zapato, se le
llegó, hay un tapete que está mal colocado, que está arrugado, se cayó uno y se fracturó. Entonces, cuando se levanta uno hay que prender la luz. Entonces, todas estas recomendaciones, no dejar los muebles que estén estorbando las vías principales de la casa, por ejemplo. Cuando uno va a tomar algún medicamento, saber qué medicamento se va a tomar, porque si se toma un medicamento que va a producir mucho sueño en el día se puede caer. Tener las gafas bien formuladas porque se puede uno caer también. Bueno, la alimentación es un pilar básico. Y entonces, las 3 comidas principales y media 9 y 11, ¿sí? Además, aumentar la ingesta de pescado, incluir la fibra en los alimentos, disminuir el alcohol, disminuir las bebidas azucaradas, las bebidas de gaseosas, los jugos de paquetico que tienen mucha azúcar, ¿sí? Aumentar los lácteos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para la alimentación. No, aumentar los lácteos. Nosotros sabemos que en todo caso también las personas mayores tienen una intolerancia a la leche, ¿sí? ¿Sí? Pero si tenemos una intolerancia muy importante a la leche, entonces hay que mirar qué otras cosas nos pueden ayudar. Entonces la leche lactosada, la leche semidescremada, los quesos semidescremados, los yogures, el yogur griego, todas esas cosas nos pueden ayudar también. Trabaje en pro de su salud mental. Esta es una época de cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué me puede influir a mí para que fuera de la menopausia se altere mi calidad de vida? Pensionar a mi esposo y estar en la casa todo el día y antes nunca estaba y no se daba cuenta, entonces empieza a poner problemas por todo, ¿sí? Me pensiono yo, ¿sí? Entonces ya no sé qué hacer, no sé qué utilizar mi tiempo libre y se me olvida que soy una persona productiva todavía, ¿sí? Se me van los hijos a estudiar a otra ciudad o se casan, el síndrome del nido vacío. Entonces ya no sé qué hacer, ya no soy importante para nadie. Todas estas cosas acompañados de estos síntomas de irritabilidad, de tristeza, de agresividad, de sentimientos de minusvalía, si yo veo que no los puedo manejar y los estoy teniendo y están impactando en mi vida, yo tengo que identificarlos y tengo que consultar al médico por ellos, ¿sí? Pero sí tengo que hacer ajustes porque es una etapa que tenemos que vivir todas las mujeres y que de acuerdo a lo que conozcamos de esta etapa y a las herramientas que utilicemos para mejorar nuestra calidad de vida va a ser nuestro futuro y va a ser la calidad de vida que nosotros vayamos a tener. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio tiene repercusión a nivel físico, psicológico y social. A nivel físico, mejora la función del corazón, controla la tensión arterial, ayuda a oxigenar el resto de los órganos, mejora el sueño, mejora la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, mejora además la parte del soporte pélvico, mejora la parte de las relaciones sexuales, disminuye la posibilidad de que se me salga la orina. A nivel psicológico, favorece la relajación, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, proporciona una sensación de bienestar. Y a nivel social es un momento pues para compartir, bien sea con la pareja, con los hijos, con las amigas. Disfrutar la sexualidad. Resulta que las mujeres estamos cansadas de que lleguemos y digan, es que ya no siento. ¿Y usted qué espera? Usted ya está en la menopausia. Resulta que el hecho de que esté en la menopausia no significa de que la sexualidad murió. Resulta que el 85% de mayores de 50 años tienen vida sexual activa y 75% de los 65 años. ¿Qué pasa con la sexualidad? Va a disminuir el hecho de tener relaciones sexuales, va a mejorar los niveles de hipertensión, va a mejorar la depresión, la relajación, disminuye el dolor. Esa excusa que sacamos las mujeres para decir que tenemos dolor de cabeza, el mejor analgésico para disminuir el dolor de cabeza es tener relaciones sexuales. Nadie si lo supieran los hombres. El órgano sexual más importante no es la vagina, no es el clítoris, no es el pene, es el cerebro, ¿sí? ¿Cuál es el órgano más importante dentro de la sexualidad?
el más extenso, la piel. Acuérdense, la estimulación, todas esas fibras a nivel nervioso que hay en la piel son las que estimulan la parte del inicio de la sexualidad. ¿Ustedes se saben el cuento de todos los animales que uno debe tener en la casa? ¿No se lo saben? ¿Y me lo permite decir, Carlos? Entonces, toda mujer debe tener varios animales en la casita. Uno es un bisón acá en el cuello, para que lo arrope a uno así como ahorita debería estar yo. Bueno, entonces un bisón, ¿sí? Un tigre en la cama, ¿sí? Un jaguar en el garaje, ¿será? Un jaguar, un carro jaguar. Y un marranito que pague todo. Entonces esos son los 4 animales que debe tener toda mujer en la casa. Entonces, el tigre en la cama, aquí vemos el tigre, pero necesitamos también una tigresa en la cama. Entonces, para que no nos extrañe ver esta reacción, mire, el abuelito todo querido, todo cariñoso, y mire la sensación de la esposa toda aterrada, asombrada, de que así está mucho más joven en ese sentido. Entonces ya no es una excusa. El hecho de estar en la menopausia no significa que no tengamos sexualidad, ¿sí? Y lo otro, ese es un tema también muy importante de hablar. Pero es que yo que voy a tener relaciones sexuales si yo no tengo pareja, ¿sí? Resulta que la autoestimulación también es válida y es importante y no es malo, ¿sí? Además, si existe la parte de la autoestimulación y existen las relaciones sexuales, mejora el flujo sanguíneo a nivel de la vagina, a nivel de la uretra, y va a mejorar todo lo que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Aspectos positivos de la menopausia, miren esto: mayor libertad y más tiempo para nosotras y nuestra familia, que antes no lo teníamos. Así estamos pensionadas y así no estén los hijos. Entonces hay que sacar el provecho a que ya no están los hijos, hacer otras cosas, realizar nuestras actividades favoritas, leer, pintar, tocar música, viajar, estudiar, reencontrarse con la pareja, porque es que terminó siendo el hermanito que dormía en la cama con uno. Reencontrarse con las amigas, uno no debe olvidar las amigas de toda la vida. Hemos acumulado experiencia y sabiduría y podemos aconsejar. Mayor confianza en nosotras mismas, nos aceptamos como somos y no cedemos a las presiones sociales. Miren, ahora es tu momento. Disfrutar de una forma más abierta y natural las relaciones sexuales. Ya no hay miedo al embarazo, ni me toca tomarme los anticonceptivos, ni aguantarme el dispositivo intrauterino. Puedo usar juguetes sexuales. Es más, en nuestra página hay una charla que dice uso de juguetes sexuales en la mujer madura. Es una charla excelente que les recomiendo la vean. Es una segunda oportunidad de disfrutar plenamente las relaciones sexuales. Hay que retomar hábitos saludables, ya que nos va a llenar de energía y nos hace sentir mejor. Y miren esto: no más menstruaciones, no más manchada la ropa interior, no más manchada la ropa, no más pasar esas penas, no levantarse con la cama mojada, ¿sí? No tener esos cólicos de la menstruación, no estar pendiente de los anticonceptivos, como decíamos, usar ropa vaporosa y en capas. Entonces, finalmente, afronta la nueva etapa con entusiasmo. La fuerza creativa más grande del mundo es una mujer menopáusica con entusiasmo. Esto lo dice Margaret Mead, que fue una fisióloga estadounidense que se entusiasmó mucho en estudiar los cambios de actitud de la mujer madura. Muchas mujeres afirman que después de la menopausia experimentaron una revisión existencial completa, repensando sus propósitos y reenfocando sus vidas. La menopausia representa una excelente oportunidad para concentrarse en una misma y en el futuro que desea. Hay etapas claras en la vida de una mujer y la menopausia es simplemente el siguiente capítulo de esta historia de la vida de la mujer. Así que celébralo y permite que la menopausia reafirme tu feminidad. Comienza el próximo capítulo de la vida como tú quieras seguir, pero siempre con entusiasmo, con vigor y con energía. Mil gracias.
Están preguntando, una pregunta, ¿los lubricantes solo se usan cuando se tienen relaciones sexuales o en qué otra ocasión se pueden utilizar? Es que existen lubricantes y existen hidratantes. Los hidratantes se pueden utilizar 4 veces al día. Los lubricantes se usan en caso de tener las relaciones sexuales. Pues yo aquí no puedo hablar de marcas, pero con mucho gusto. Ahorita hablamos qué formas de hidratantes hay. ¿Sí? Pendientes para la siguiente transmisión. Bueno, entonces, mira, aquí las dejo con Mafalda. Les vamos a presentar a la doctora María Fernanda Martínez, es nuestra vicepresidente. Les quiero comentar, es una mujer muy activa, ha trabajado en la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia, es una oficial de la Reserva de la Armada Nacional, es capitán de navío, tuvo cargos muy importantes. Y María Fernanda nos va a hablar de la segunda primavera. Bueno, las niñas